Valentina Ríos tenía 32 años cuando su padre murió. Y tenía 32 años cuando descubrió que su hermano mayor había decidido que 10 años de trabajo no valían nada si podía falsificar un papel. Hay traiciones que duelen porque vienen de donde menos se espera. Las de los hermanos duelen de una manera particular. No solo porque sean inesperadas, a veces no lo son, sino porque implican algo que va más allá de la persona que traiciona, implican la idea de que el lugar donde uno creció, las personas con quien creció, la historia compartida de toda una vida, eran algo diferente de lo que uno creyó. Valentina tardó 6 meses en responder. No porque estuviera paralizada, sino porque 6 meses era el tiempo que necesitaba para hacerlo bien. Lo que fue Ernesto Ríos. Ernesto Ríos había construido su empresa de distribución de materiales de construcción durante 30 años. No de manera espectacular, no era el tipo de historia de éxito que llena portadas. Era el tipo de historia más común y más difícil, un hombre que empezó con un camión y un cliente, que fue sumando uno a uno, que reinvirtió cuando pudo y aguantó cuando no pudo, que construyó relaciones con proveedores y clientes de la misma manera en que construía todo lo demás, despacio, con consistencia, sin atajos. Tenía 2 hijos. Gabriel, el mayor, 5 años más grande que Valentina. Había estudiado administración de empresas, había trabajado en la empresa de su padre brevemente, había decidido que no era para él, y se había ido a trabajar en otras cosas, bienes raíces, inversiones, proyectos que llegaban y se iban con una volatilidad que a Ernesto le preocupaba aunque nunca lo dijera directamente. ¿Y Valentina? Valentina había entrado a la empresa a los 22 años, después de terminar ingeniería industrial, con la idea provisional de aprender cómo funciona esto y la realidad de que le gustó desde el primer día. Le gustó la lógica de la distribución, la relación con los clientes, la manera en que los problemas operativos tenían soluciones concretas si uno se tomaba el tiempo de encontrarlas. Ernesto y Valentina trabajaron juntos durante 10 años. En ese tiempo, Valentina modernizó el sistema de inventarios, abrió 3 nuevas rutas de distribución, negoció contratos con 4 proveedores nuevos y duplicó la facturación de la empresa. No porque fuera extraordinaria, aunque sí era buena, sino porque le importaba. Porque la empresa era también suya, aunque el nombre en la razón social fuera el de su padre. Gabriel, en esos 10 años, visitaba la empresa en fechas de cumpleaños y en Navidad. Los últimos meses. Ernesto Ríos fue diagnosticado con cáncer de pulmón en septiembre. No se lo dijo a sus hijos de inmediato. Se lo guardó durante 3 semanas, del tipo de persona que necesita procesar las cosas solo antes de poder compartirlas, y cuando finalmente lo contó lo hizo con esa calma suya que Valentina siempre había admirado y que en ese momento le resultó casi insoportable de ver. ¿Qué dice el médico?, preguntó Valentina. ¿Qué tengo entre 6 meses y 1 año?, dijo Ernesto. Dependiendo de cómo responda al tratamiento. Valentina no lloró en ese momento. Lloró después, sola, en el baño de su apartamento. Frente a su padre se mantuvo entera porque era lo que él necesitaba. Lo que siguió fueron meses de tratamiento, de acompañamiento, de reorganización gradual de la empresa para que pudiera funcionar sin la presencia diaria de Ernesto. Valentina tomó más responsabilidades. Los empleados, que llevaban años trabajando con ella, lo hicieron natural. Gabriel visitó 3 veces en esos meses. En la tercera visita, Valentina lo encontró solo con su padre en el estudio durante 2 horas. No supo de qué hablaron. Lo supo después. La muerte. Ernesto Ríos murió un martes de abril, en el hospital, con Valentina y Gabriel a su lado. Valentina sostuvo su mano hasta el final. Lo que siguió fue el proceso inevitable del duelo y los trámites, el funeral, las visitas, los documentos, las llamadas de clientes y proveedores que habían conocido a su padre durante décadas y que llamaban para expresar sus condolencias con esa mezcla de afecto genuino y torpeza que tienen las personas que no saben qué decir pero necesitan decir algo. Una semana después del funeral, Gabriel pidió reunirse con Valentina. Para hablar de la empresa, dijo. Claro, dijo Valentina. ¿Cuándo? ¿El sábado en casa de mamá? El sábado en casa de su madre, sentados en la sala donde habían crecido, Gabriel sacó un documento. Papá dejó testamento, dijo. Lo sé, dijo Valentina. El abogado de la familia lo tiene. Teníamos cita para la próxima semana. Este es diferente, dijo Gabriel. Valentina miró el documento. Lo leyó. Lo leyó de nuevo.
El documento presentado por Gabriel era un testamento que dejaba la totalidad de la empresa y los activos comerciales a Gabriel, como único heredero de los bienes del negocio. A Valentina le correspondía solo la vivienda familiar y una suma de dinero que era, en relación al valor real de la empresa, simbólica. El documento estaba fechado 6 semanas antes de la muerte de Ernesto. Firmado, supuestamente, en presencia de una notaria. Valentina miró el documento durante un momento largo. Después miró a su hermano. ¿Cuándo firmó esto, papá?, dijo. Cuando todavía podía, dijo Gabriel. ¿Lo habló contigo? Fue su decisión. Valentina dobló el documento con cuidado. Se lo devolvió a Gabriel. Necesito tiempo para revisarlo, dijo. Claro, dijo Gabriel, con esa calma de quien cree que ya ganó. Valentina se fue a su carro. Condujo 15 minutos hasta su apartamento. Entró. Se sentó en el suelo de la cocina. Y por primera vez desde la muerte de su padre, lloró. No solo por él. Por lo que su hermano había hecho. Por lo que eso significaba sobre los 32 años de historia compartida. Lloró durante 1 hora. Después se levantó, se lavó la cara, y llamó a un abogado. La primera semana. El abogado que Valentina llamó esa tarde se llamaba Rodrigo Méndez. No era el abogado de la familia, ese tenía una lealtad ambigua que Valentina no quería asumir. Era un abogado especializado en litigios de herencia y sociedades familiares que un amigo le había recomendado 1 año antes, en otro contexto, y cuyo número había guardado por si acaso. Se reunieron el lunes. Valentina llevó el documento que Gabriel le había mostrado y también los documentos que ella misma tenía, el testamento original que el abogado de la familia tenía en custodia, y que, según ese abogado cuando Valentina lo llamó el domingo, dejaba la empresa a ambos hijos en partes iguales, y 10 años de registros de su trabajo en la empresa. Rodrigo Méndez leyó todo con esa atención de los abogados buenos, que leen de manera diferente a como lee la gente común, buscando lo que no dice, los espacios entre las palabras, las inconsistencias que no siempre son visibles a primera lectura. ¿Tu padre estaba en condiciones de firmar algo 6 semanas antes de morir?, preguntó. Estaba lúcido, dijo Valentina. Pero muy débil. Los últimos 2 meses prácticamente no salía del hospital. ¿Sabes si tuvo contacto con esta notaria? No la conozco. El abogado de la familia tampoco la conoce. Rodrigo asintió. Dame 1 semana, dijo. Lo que encontró Rodrigo en 1 semana. En 1 semana, Rodrigo Méndez encontró 3 cosas. Primero, la notaria que supuestamente había certificado el testamento alternativo tenía su registro en un municipio a 120 kilómetros de la ciudad. Nunca había tenido oficina en la ciudad donde vivía la familia. Segundo, el registro notarial del documento tenía inconsistencias con el formato estándar de la Superintendencia de Notariado, errores pequeños pero específicos que alguien sin conocimiento del procedimiento habría cometido al falsificar. Tercero, y esto fue lo más relevante, los registros del hospital donde había estado internado Ernesto mostraban que en las fechas en que supuestamente se había firmado el testamento alternativo, Ernesto tenía prescrito un régimen de sedación por dolor que hacía legalmente cuestionable su capacidad de firmar cualquier documento con plena conciencia. Rodrigo presentó estos hallazgos a Valentina con la misma calma con que había revisado todo. ¿Qué significa esto?, dijo Valentina. Significa que tienes una base sólida para impugnar el testamento por falsedad, dijo Rodrigo. Y dependiendo de cómo avance la investigación, potencialmente para una denuncia penal por falsedad en documento privado. ¿Cuánto tiempo? El proceso puede ser largo. Entre 6 meses y 2 años para una resolución definitiva. ¿Puedo seguir operando la empresa mientras tanto? Eso es lo primero que vamos a asegurar, dijo Rodrigo. Vas a pedir medidas cautelares para que ninguno de los activos sea movido mientras el proceso está activo. Gabriel no va a poder tocar nada. Valentina asintió. Otro punto importante, dijo Rodrigo. No le digas a Gabriel lo que sabes todavía. No lo confrontes. Déjalo creer que está esperando que tú cedas o que no tienes recursos para pelear esto. ¿Por qué? Porque si sabe que estás construyendo un caso, puede intentar hacer movimientos que compliquen las cosas. La ventaja que tienes ahora es que él no sabe la dimensión de lo que tienes. Valentina pensó en su hermano en la sala de la casa de su madre, con esa calma de quien cree que ya ganó. De acuerdo, dijo. Parte 3.
los 6 meses el silencio que fue un arma. Durante 6 meses, Valentina Ríos hizo dos cosas simultáneamente. Por un lado, siguió operando la empresa exactamente como siempre. Llegaba a las 8 de la mañana, manejaba los contratos, atendía a los clientes, pagaba a los empleados, tomaba las decisiones que había estado tomando durante 10 años. Las medidas cautelares que Rodrigo había conseguido en las primeras semanas protegían los activos y le daban a Valentina el derecho operativo mientras el proceso legal estaba activo. Los empleados sabían que había una disputa. No sabían los detalles. Lo que sí sabían era que Valentina estaba ahí todos los días, como siempre, y que la empresa funcionaba. Gabriel apareció 2 veces en esos 6 meses. La primera vez, en el segundo mes, llegó a la empresa con la actitud de alguien que ya se considera dueño y que está haciendo una visita de cortesía. Valentina lo recibió con la misma calma que aplicaba a todo, lo mostró por las instalaciones como si fuera un cliente, respondió sus preguntas con información justa y no dijo nada sobre el proceso legal. Gabriel se fue confundido pero satisfecho. La segunda vez, en el cuarto mes, llegó con un abogado propio, que le dijo a Rodrigo que Gabriel estaba dispuesto a llegar a un acuerdo razonable. Rodrigo respondió que el proceso seguía su curso. ¿Qué quiere exactamente tu hermana?, preguntó el abogado de Gabriel. Lo que le corresponde, dijo Rodrigo. El abogado de Gabriel se fue sin acuerdo. Lo que fue construyendo Rodrigo. En esos 6 meses, Rodrigo construyó un caso que tenía 3 pilares. El primero era la falsedad del testamento alternativo. Los peritos grafológicos que Rodrigo contrató analizaron la firma de Ernesto en el documento de Gabriel y la compararon con firmas auténticas de los últimos meses de vida de Ernesto, contratos firmados en el hospital, documentos médicos, comunicaciones oficiales. El dictamen fue claro. La firma del testamento alternativo presentaba diferencias métricas y de presión que eran inconsistentes con la capacidad motriz de Ernesto en ese periodo y que sugerían alteración o falsificación. El segundo pilar era la notaria. La investigación sobre la notaria que supuestamente había certificado el documento reveló que su registro había sido suspendido por irregularidades administrativas 2 años antes del supuesto certificación. El documento era, en términos legales, nulo desde su origen. El tercer pilar era Gabriel mismo. Rodrigo, a través de una investigación de las comunicaciones legalmente obtenibles, registros de llamadas, movimientos financieros asociados a la preparación del documento, pudo establecer una línea de tiempo que mostraba que Gabriel había iniciado contactos con la notaria 3 meses antes de la muerte de su padre, cuando Ernesto todavía estaba en las primeras etapas del tratamiento y la familia aún tenía esperanza. Eso significaba que Gabriel no había actuado en un momento de desesperación o confusión. Había planificado. Cuando Rodrigo presentó estos 3 pilares a Valentina, ella los leyó despacio. ¿Es suficiente?, dijo. Es más que suficiente para el proceso civil, dijo Rodrigo. Para la denuncia penal, también es sólido. Pausa. La pregunta es cómo quieres proceder. ¿Qué opciones tengo? Puedes ir solo por lo civil, recuperar lo que te corresponde sin la parte penal. Es más rápido y menos desgastante. Rodrigo la miró. O puedes ir por ambos. La parte penal implica que Gabriel enfrenta cargos por falsificación de documento público. Con lo que tenemos, es probable que haya consecuencias reales. Valentina pensó en su padre. En los 30 años de empresa. En las 3 visitas de Gabriel en los meses de tratamiento. En la sala de la casa de su madre, y en el documento doblado en sus manos, y fue su decisión. Ambos, dijo Valentina. La audiencia. El proceso tuvo su audiencia principal en el 7º mes. No fue dramático en el sentido cinematográfico. Los procesos legales rara vez lo son. Fue una sala de audiencias con sus paredes neutras y su luz fluorescente y sus abogados con sus maletines y sus documentos, y el juez que leyó los argumentos con esa atención específica de los que han visto muchas variaciones de la misma historia y que saben distinguir lo sólido de lo endeble. Gabriel estaba ahí con su abogado y con esa expresión que Valentina había visto antes, la de alguien que todavía cree que puede negociar su salida de algo. Valentina estaba ahí con Rodrigo y con 10 años de documentos y 6 meses de investigación. Los peritos grafológicos presentaron su análisis. El investigador presentó la línea de tiempo de contactos con la notaria. Los registros hospitalarios del periodo de sedación de Ernesto fueron leídos en voz alta. El abogado de Gabriel intentó varios argumentos. Rodrigo respondió a cada uno con documentación.
El juez escuchó todo. Al final de la audiencia, el juez no dictó sentencia ese día, eso vendría semanas después. Pero cuando terminó la audiencia y Valentina y Rodrigo salieron al pasillo, Rodrigo dijo: «Fue bien». «¿Cuánto bien?» «Lo suficiente». La sentencia. La sentencia llegó 5 semanas después. Rodrigo la llamó cuando la recibió. «¿Qué dice?», preguntó Valentina. «Dice que el testamento alternativo es nulo por falsedad». Rodrigo hizo una pausa. «La empresa y los activos comerciales se distribuyen según el testamento original, partes iguales entre tú y Gabriel». Otra pausa. «Y se remiten los antecedentes a la Fiscalía para que evalúe cargos penales contra Gabriel por falsificación de documento». Valentina escuchó eso en silencio. «¿Gabriel puede apelar?». «Puede. Tiene el derecho. Pero con lo que presentamos, la probabilidad de que una apelación prospere es baja». «¿Y la parte penal?». «Eso tiene sus propios tiempos. Puede ser 1 año o más. Pero el solo hecho de la remisión a Fiscalía ya tiene consecuencias para él, en su trabajo, en su reputación, en su acceso a ciertos contratos». Valentina pensó en eso. «¿Puedo pedirte algo?». «Todo. Cuando le notifiquen a Gabriel, ¿puedes asegurarte de que yo no esté presente?». Rodrigo la miró. «¿Por qué?». «Porque no quiero que piense que lo hice por verle la cara cuando lo supiera». Rodrigo asintió. «Puedo arreglarlo». Lo que pasó con Gabriel. Gabriel apeló. La apelación fue desestimada 4 meses después. La Fiscalía abrió investigación formal por falsificación de documento privado, el proceso que seguiría su curso durante el año siguiente con sus propios tiempos y sus propias audiencias. En el sector inmobiliario donde Gabriel trabajaba, la noticia de la investigación circuló de la manera en que circulan las noticias en los sectores pequeños, sin que nadie hiciera el esfuerzo de difundirla, simplemente porque estaba en registros públicos y porque las personas que necesitaban saberlo tenían la costumbre de revisar esos registros. 2 socios de Gabriel terminaron su asociación con él durante ese periodo. No públicamente, sin declaraciones. Solo dejaron de contestar. Gabriel nunca llamó a Valentina durante ese tiempo. Valentina tampoco lo llamó a él. Lo que pasó con la empresa. La empresa de Ernesto Ríos siguió operando. La sentencia establecía que los activos comerciales se distribuían entre ambos hijos, lo que en la práctica significaba que Gabriel tenía derecho a su parte del valor económico pero no necesariamente al control operativo. Eso lo había manejado Valentina durante 10 años y los documentos que Rodrigo había presentado así lo establecían. Gabriel, a través de su abogado, pidió que se liquidara la empresa para que cada uno recibiera su parte en efectivo. Valentina, a través de Rodrigo, hizo una contraoferta, comprar la parte de Gabriel a precio de mercado, calculado por un perito independiente. Gabriel aceptó. El proceso de valoración y compra tomó otros 3 meses. Cuando terminó, Valentina Ríos era la propietaria única de la empresa que había construido junto a su padre durante 10 años. Pagó a Gabriel lo que correspondía según la valoración pericial. Ni un peso más ni un peso menos. Parte 6. El karma. El karma en esta historia no fue una explosión. Fue una acumulación. Gabriel perdió la empresa. Perdió la reputación en su sector. Perdió 2 socios. Enfrentó un proceso penal que aunque tardara en resolverse ya había cambiado como las personas del sector lo miraban. Y perdió a su hermana. Eso quizás fue lo más real de todo. No de manera dramática, no hubo una conversación final de ruptura, no hubo un momento donde Valentina dijera nunca más. Simplemente dejaron de existir el uno para el otro de la manera en que existen los hermanos, con llamadas en fechas importantes, con presencia en los momentos de la familia, con la red invisible de historia compartida que sostiene incluso las relaciones difíciles. Eso desapareció. Y Gabriel, que había calculado que podía quedarse con la empresa y que Valentina simplemente cedería porque siempre había sido la que cedía, descubrió que se había equivocado en la parte más fundamental. Que la persona que conocía no era la persona que ella había decidido ser a partir de ese sábado en la sala de la casa de su madre. Había una versión de Valentina Ríos que quizás habría llorado y protestado y finalmente aceptado lo que le daban. Esa versión murió el sábado del documento. 1 año después de la sentencia, Valentina Ríos llegó a la empresa un lunes de mañana como cualquier otro lunes de los últimos 11 años. Saludó a los empleados. Revisó los pedidos del día.
Atendió una llamada de un cliente antiguo que quería ampliar su contrato. A media mañana, en el que había sido el despacho de su padre y que ahora era el suyo, se detuvo un momento. En la pared había una foto que había estado ahí desde siempre, Ernesto Ríos el día que inauguró la primera bodega, 30 años atrás, con un camión detrás y esa sonrisa suya de alguien que está exactamente donde quiere estar. Valentina la miró durante un momento. Pensó en los 10 años juntos. En las mañanas de café y problemas operativos. En las tardes en que su padre le explicaba algo que ella ya sabía pero que escuchaba de todas formas porque la manera en que le explicaba las cosas tenía algo que valía la pena escuchar. Pensó en que él nunca supo lo que Gabriel había intentado hacer. O quizás sí lo supo, de alguna manera. A veces las personas que están muriendo ven cosas que los demás no quieren ver. Pensó en que, si hubiera podido elegir, habría preferido no saber. Habría preferido la versión donde Gabriel era simplemente el hermano que no estuvo mucho, y la empresa pasaba a los 2 hijos sin complicaciones, y los domingos en la casa de su madre todavía eran algo que existía. Pero eso no era lo que había pasado. Lo que había pasado era esto, la traición, y los 6 meses, y Rodrigo Méndez con sus documentos, y la audiencia con su luz fluorescente, y la sentencia, y Gabriel aceptando la oferta de compra, y esta mañana de lunes con el sol entrando por las ventanas de la bodega que su padre había construido 30 años atrás y que ahora era suya. No porque su padre se lo hubiera dejado, sino porque lo había construido, y porque lo había defendido, y porque había decidido que 10 años de trabajo valían la pelea de 6 meses. Valentina volvió a sus papeles. La empresa no se administraba sola. Había trabajo que hacer.